Estudio Santa Isabel. Contador, Roque Ricardo Díaz y Asociados. 1 de mayo 145 Gualeguaychú. Estudio Santa Isabel. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Una de las propuestas de esta gestión fue lograr mayor presencia en los barrios a través del acompañamiento social y la integración barrial. Las problemáticas sociales son transversales a todas las áreas municipales. El trabajo en conjunto con desarrollo social, juventud y deporte, cultura y obras públicas fue una constante durante todo este año. Fue importante fomentar el compromiso con las comisiones vecinales y barriales. Establecer el trabajo en equipo para garantizar derechos a todas las personas que viven en los barrios a través de todas estas iniciativas y acciones. Municipio de Urdinarrain, una ciudad en movimiento. Soy Valentín, vecino de acá, y estamos disfrutando del paseo, la verdad que es muy lindo. Es muy familiar y puedes venir a disfrutar con tus amigos. Carlos, de Concepción del Uruguay, la primera vez que venimos acá, la verdad, muy lindo. Vamos a venir más seguido. Somos Silvina y Marcelo, ciudadanos acá de Gualeguaychú, y estamos disfrutando de este hermoso paseo que se ha hecho por la municipalidad a beneficio de toda la ciudad. Está hermosa Gualeguaychú, hermosa. No solo este lugar, todos los lugares nuevos están preciosos. Camino de la Costa, la otra costanera. Está precioso, precioso. Está linda Gualeguaychú. Arquitect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Arquitect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Si sufrís violencia de género, si necesitas ayuda, llámanos. Ponete en contacto con nosotros y te ayudaremos. Estaremos para contenerte, ayudarte y darte una mano. Es un mensaje de Amelia Sosa, presidenta y fundadora. Teléfono 03442 45 74 78. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Tenemos nuestra página de Facebook, Ayuda a Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. También en Instagram nos podés encontrar. Te esperamos.
pequeños descuidos pueden provocar grandes incendios. Ayúdanos a prevenirlos. Por eso, no arrojes fósforos o cigarrillos encendidos en rutas y caminos. Evita hacer fogatas en lugares no autorizados. Y no tires basura. Las botellas de plástico o vidrios pueden provocar incendios por el efecto de lupa con los rayos del sol. Si ves fuego sin control o columnas de humo, pedí ayuda de inmediato avisando a la policía o a bomberos más cercanos. Cuidemos nuestro ecosistema. La responsabilidad es de todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de Entre Ríos. Sean todos bienvenidos a Territorio Político. Hoy vamos a continuar en este ciclo de charlas que estamos haciendo para ir analizando el panorama que dejaron las elecciones generales y también ir previendo lo que se va a venir luego del balotaje, mirando las elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina y el nuevo gobierno que vendrá. Ya ahora un poco más claro el panorama entre quiénes serán los protagonistas, no tan claro así con el plan que van a ejecutar. Para compartir este momento está conmigo Paola Robles Duarte, periodista, colega, bienvenida al programa. Gracias por la invitación. Un gusto poder compartir este momento, hacía tiempo que no charlábamos y la vorágine de estas elecciones han hecho que nos volviéramos a juntar. Épocas de calor, no solo climáticas, sino también en lo que es la contienda electoral. ¿Cómo estás viendo, Paola, este escenario tan como si fuera un cisma en todos los ámbitos? Porque todos los frentes electorales se han vuelto, antes eran los partidos políticos los que estaban en crisis, hoy directamente los frentes ya se han vuelto súper abarcativos, hacen alianzas con todos los que eran oposiciones, tanto del lado de Milei como del lado de Massa, ahora van en busca de aquellos que eran sus rivales previamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está llevando a eso? Yo creo que lo que está pasando en términos político-partidarios solamente es posible en el marco de una crisis de representatividad como la que atravesamos actualmente, que permite que emerjan fenómenos como el de Milei, digamos, como dando respuesta a todo un sector de la sociedad y también siendo funcional, digamos, a ¿cómo decirte? Un extremo con el cual el peronismo puede polarizar bien, desde lo discursivo, desde posicionamientos ideológicos y cuestiones bien específicas, y que impidió que pudieran meterse Juntos por el Cambio a liderar esta propuesta de cambio que venían planteando como coalición, ¿no? Me parece que esto solo es posible en el marco de esta crisis de representatividad. Eso explica un montón de cosas, pero también abre un montón de preguntas. Y tiene que ver con algo que decías vos recién en la introducción, que es uno está con la sensación de que está a las puertas de algo distinto, cuando en realidad lo que hay es una puja fenomenal por quienes tienen el poder real en la Argentina, económico, político y demás, para que parezca que todo cambia, pero que nada cambie. Me parece que lo que está marcando el compás acá, o lo que permite que se puedan dar algunas discusiones con cierto, ¿cómo decirte?, en un determinado contexto, sin que todo se vaya, es esta cuestión de esta pulseada por la economía. Pero la realidad es que hay un voto muy visceral, hay un voto como de bronca o de nostalgia o de amor, si querés, por determinadas cuestiones. En esta cosa por ahí, te diría hasta filo religiosa y emocional que tiene el voto que está evocando el peronismo frente al discurso tremendo en un montón de aspectos y antiderechos en un montón de aspectos de Milei, que bueno, hace que esté todo muy enrarecido, digamos. Pero la gente, lo cierto es que cuando uno hace la cuenta, cuando llega a casa y tiene que organizarse para ir al súper y tiene que pagar las cosas del colegio de los chicos y ver cómo hace para cargar combustible y demás, los números no le cierran, uno trabaja muchísimo más para cobrar muchísimo menos dinero en condiciones de precarización, en la mayoría de los casos muy tremendas. Me parece que ese combo de la crisis política y esa crisis económica no puede convivir en estos términos mucho tiempo más. Hay una crisis de representatividad, como mencionabas, que tiene también a sus principales protagonistas, que eran los que hasta hace
6 meses atrás, por decir, eran los que uno tenía como que iban a traccionar, Macri y Cristina. Ambos se alejaron de la contienda y hoy encontramos a los alfiles que están Macri disputando. jugando fuerte igual ahora. Ahora volvieron a ponerse sobre la mesa y Massa logró condensar a aquellos que veían en Cristina la representación, ahora están yendo hacia Massa como aquel que lo canaliza. Técnicamente, con los jugadores afuera, estamos viendo que siguen ahí traccionando desde ese lado y han vuelto a pisar el ring, aunque sea desde el costado, agarrados de un costado del ring. ¿Cuál es la razón por la cual porque uno siempre está acostumbrado a decir que el que tiene poder quiere más poder, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual, teniendo la posibilidad ambos de ser protagonistas, se corren? A mí me parece que tiene más que ver con lo que representan ellos, digamos, ¿no? Con el sector económico, digamos, el poder económico real de la Argentina transversaliza las estructuras partidarias. Es decir, Massa tiene bastante que ver o quienes están detrás, digamos, digo, desde la propuesta económica o los sectores a los que le hablan, no son muy lejanos a lo que venía planteando Rodríguez Larreta, o lo que venía planteando Morales, o lo que venía planteando Lustó, digamos, ¿no? Lo de Milei habla de lo más reaccionario que tiene nuestro país en términos del conservadurismo, con algún otro elemento medio, digamos, peligroso desde el punto de vista de la explosividad, ¿no? De algunas cuestiones, ¿no? Sobre las cosas sobre las que quiere volver a discutir, cosas que se supone que ya son consensos, digamos, o cuestiones sobre las que quiere retroceder, que son consensos de la comunidad, porque también hay una cosa que a mí me parece que es peligrosa, digamos, en muchos sentidos, que es plantear que muchas de las cosas, o sea, que uno tiene que votar o uno tiene que reconocerle al peronismo la paternidad de todas las conquistas en materia de derechos políticos, sociales, humanos del último tiempo, cuando la lucha por esos derechos no empezó hace poco y muchas de esas cosas se arrancaron durante muchísimos años en la calle, en muchísimos otros sectores que después en todo caso condensaron en esas estructuras. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo lo que veo es que hay como dos extremos que están en un diálogo, no ni siquiera en un diálogo, en una cosa, en un juego, donde si uno desde un lugar de intervenir o mirar la realidad quiere discutir con esos dos sectores, te plantean, bueno, pero si vos no votás a Massa, sos funcional a Milei, si vos no votás a Milei, sos funcional a Massa. Entonces no se puede discutir nada. Entonces es imposible que algo superador a esto surja, digamos. Si no lo podemos discutir, no lo podemos debatir, porque si vos querés debatir cuestiones, sos funcional. No sé, yo creo que esto, volviendo a lo del poder, creo que tiene que ver con que el poder económico, social de la Argentina, ese bloque de las clases dominantes, juega, pone un huevo en cada canasta y juega su juego, y después nosotros vivimos un poco las consecuencias de eso, digamos. Yo no creo que estemos decidiendo nada del 19, ni creo que hayamos decidido demasiado tampoco en las elecciones pasadas, pero eso tiene que ver, insisto, con esta crisis de representatividad y con esta cosa que vacía, digamos, la discusión. Fuera del aire hablábamos hace un ratito, cuando nos encontramos nos saludamos. El tema de la corrupción, el tema del ambiente, el tema de la producción, el tema de todas esas cosas mueven y no mueven. No mueven en el perímetro, queda... No, y puede llegar a inclinar la balanza de acuerdo en las circunstancias. Es decir, esta semana todos contra Insaurralde, vamos entonces todos contra Insaurralde. La semana siguiente todos contra Buenos Aires, Unión por la Patria arrasó, y terminó arrasando. Digamos, es decir, cuando... Y tampoco creo que desde el otro lado de la grieta, si queremos usar ese término que es así re binario y súper irreal desde el punto de vista de la complejidad que tiene la sociedad, pero viste que siempre nos resulta más cómodo pensar negro-blanco. Sí. Después las consecuencias son bastante tremendas por pensar así. Digo, del otro lado también mucho de lo que se plantea desde lo discursivo, sobre todo, es irrealizable en un montón de aspectos, digamos. Es como querer debatir más de derecha, más desde recontraderecha, a un Massa que no le gusta, que niega el kirchnerismo, que reconoce solamente a Máximo Kirchner como un socio político,
que representa otras cosas dentro del peronismo que, viste que también es como una especie de buffet donde vos te servís lo que te queda bien para armar un poco esa estructura. Si podés comerte un canapé, un de Menem, un Dualde, un Massa, una estrategia. La cintura es bastante amplia. Entonces, dentro de ese espectro. Está como instalado, viste, es como una cosa así como... No sé, a mí me parece que... La postura de Milei también se fue bastante hacia el centro una vez que se alineó con Macri, con Patricia Bullrich. Es difícil que se pueda ir Milei al centro por sus características explosivas. Pero su equipo político evidentemente no ha sido lo suficientemente fuerte para que su postura prospere. Yo creo que él no tiene estructura, digamos. Yo creo que fue un invento, una creación mediática en la que después fue aprendiendo y eso se fue alimentando de otras cosas. Y con discursos que permean. Eso me sorprende. A mí me parece que lo peligroso de Milei, más que su capacidad real de concretar todas las cosas que dice que va a hacer, es el odio que inocula respecto a algunas cuestiones, es decir, lo del tema de las armas, el tema de la cuestión de los derechos humanos, el negacionismo respecto de la dictadura, la cuestión que en términos de los derechos del colectivo de diversidades, todas esas cosas, toda la cuestión de los derechos reproductivos de las mujeres, todos esos temas son cuestiones, digamos, que vienen como a alimentar una bronca, un odio, y eso es a mí lo que me preocupa muchísimo de la irrupción, de que haya aprendido tanto Milei. ¿Entendés? Que haya aprendido. ¿Te sigue sorprendiendo eso? No sé si me sorprende, porque yo insisto, de la cosa binaria, el forcejeo del negro y blanco no puede salir nada bueno, porque es irreal, lo que salga no representa lo que somos como sociedad, me parece. Pero por otro lado, digo, me parece que Cambiemos vio una oportunidad en el sentido de decir, bueno, tenemos tantos gobernadores, tenemos tantos legisladores, claramente perdimos. Cuando digo Cambiemos, digo el sector que no se banca a votar a Massa, pero porque representa otros intereses económicos a los de Massa, digamos, o políticos, históricos a los de Massa. Entonces, me parece que ahí Bullrich, Macri y demás vio una oportunidad y dijo, podemos en esta entrar a ponerle una estructura a algo que es un fenómeno político, pero que no tiene estructura como tal. Con un objetivo claro que es terminar con el kirchnerismo. No sé si con el peronismo desde el punto de vista de lo que es el peronismo como un movimiento social de muchísimos años que ha atravesado un montón de periodos, crisis y todo lo demás, pero sí con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Si estuviéramos jugando al TEG y tuviéramos que tirar los dados y jugar y hacer una estrategia desde ese punto de vista, tiene lógica. Yo puedo compartirlo o no, pero tiene lógica política decir, perdimos, no nos dio, o sea, asumimos que perdimos, queremos derrotar al kirchnerismo y queremos hacer la estructura de un nuevo gobierno que encabece Milei haciendo acuerdos. ¿Será posible? En lo discursivo puede que funcione, luego sabemos muy bien que las figuras políticas se reciclan y se transforman a futuro, entran por otro lado. Sí. No van a perder su rol dentro del ámbito y en todo caso lo transformarán y volverán a aparecer. Mirá, ¿te acordás de...? Sí, no, volví. Bueno, podés tener ejemplos, Pichetto, tenés ejemplos locales también, los provinciales. Exactamente. Mirá, pensalo a Pichetto, que fue el jefe del bloque. El mismo Massa, que era alguien que estaba directamente opositor al kirchnerismo, claro, pero por decir... porque es el que bien plantea la oposición, pero es cierto. O sea, sí. Y así podemos estar, un Milei que te habla de la casta, pero que se cerró con los sindicatos y con los sectores más rancios. Y algo que es importante también, que es entender también el rol de Entre Ríos, donde Frigerio logró una conquista notable verdaderamente en una provincia que por años y gestiones ha sido de signo peronista. Encontramos con que Juntos por Entre Ríos logró una victoria que ahora está en juego. ¿Cómo lo va a ejecutar y cuál es la imagen que va a terminar dejando de esta nueva gestión? Porque tiene un desafío importante. Y con el peronismo entrerriano, que tiene un perfil distinto a otros peronismos de otras provincias. Más conservador, con base en las grandes ciudades, con la verdad que Frigerio no ganó con la que creía que iba a ganar,
¿no? Porque te acordás que si hacíamos el cálculo matemático posterior a las PASO, sumabas lo de Galimberti, le sacabas un cachito Echeverri, le ponías un poquito del blanco, bueno. Entonces el cálculo era otro y se hablaba. Val peleó como gato panza arriba, por supuesto, siendo intendente de Paraná y jugando con el caballo del comisario, con el oficialismo. Que sabemos muy bien que claro, pero... siendo intendente de Paraná por primera vez, la mejor fórmula que tiene siempre es la reelección en un caso así. Él se jugó a dejar su lugar de comodidad técnicamente para poder. Hay muchas versiones sobre eso, que algunas las conocerás. Hay muchas versiones sobre eso. Claramente el peronismo se demoró mucho en lograr un candidato de consenso. Pero bueno, tomó algunas decisiones también, como acá a nivel local, que fueron así como las artífices de su propia derrota también en un aspecto. Porque tiene que haber algo de eso, algo de base material, como para que pueda venir alguien de afuera, por más más allá de toda la voluntad que tenga Frigerio de mostrarse como entrerriano, claro, digamos, y no lo digo peyorativamente porque yo me siento gualeguaychuense y soy de Paraná, no lo pongo en esa chicana súper superficial y barata, sino lo digo de un tipo que viene desde otro además, lugar. es una chicana que cae también en el personalismo y sabemos muy bien que hay equipos de trabajo. Que viene desde otro lugar, que viene de gestionar en Capital Federal, que viene de una fuerza política en la provincia de Entre Ríos, no ha tenido demasiado desarrollo territorial y sin embargo ha tenido la habilidad de construir todo lo que construyó, pero sobre la base de la crisis del peronismo. Me parece que la cuestión es esa, es la crisis del peronismo y todo lo que el peronismo representa en varios aspectos, y a nivel local también, o departamental. Yo decía esto y no lo digo sin desmerecer a ningún candidato, a ninguno de los que fueron candidatos, pero Jaime Benedetti, que hasta donde yo tengo registro no ha ganado otras elecciones anteriores, por lo menos con esta performance anteriores, digamos, tal vez alguna legislativa que yo no recuerdo en este momento, pero que es su candidatura fue producto del acuerdo que ha tenido en el marco de Cambiemos Frigerio con Benedetti, Atilio Benedetti, que conduce la corriente más importante dentro del radicalismo a nivel provincial, etcétera. Su candidatura fue producto de eso, digamos, de ese acuerdo político, y tiene más que ver con su militancia dentro de los espacios internos de la USAR y de Cambiemos. Contra 8 años de una gestión como la de Martín Piaggio, poniéndose a Martín Piaggio como, siendo el centro, digamos, de esa campaña, ¿no? El centro de esa campaña. De hecho, lo que vos lo entrevistabas, o yo lo entrevistaba el día que fue a votar, y la pregunta era, bueno, ¿cómo fue a hacer esta campaña? Decía, nosotros salimos a mostrar lo que hicimos, lo que somos, lo que gestionamos y demás, con la centralidad que ha ocupado Piaggio en varios aspectos durante este tiempo, siendo el presidente del justicialismo, etcétera, etcétera, habiendo pretendido ser candidato a gobernador, y perdió, frente a Jaime Benedetti, digamos, que venía de otro recorrido mucho más interno desde el punto de vista del acuerdo, del armado político de la oposición. Que tenía, por supuesto, tiene trayectoria desde la Roque, etcétera. No quiero ningunear eso. Lo que te quiero decir es que hay una base material del descontento y del hartazgo en relación a las gestiones del justicialismo para que le haya sido posible a la oposición poder tener la elección que tuvo. ¿Cómo ves la desconexión de una cabeza a nivel nacional? Porque Frigerio ahora ganó, como muchas provincias, Juntos por el Cambio logró la conquista de varias provincias que eran importantes para Juntos por el Cambio, y sin embargo, luego de las elecciones generales, por quedar Patricia Bullrich fuera y Larreta afuera, se empezó a rescatar por este acuerdo con Milei. Y ahora nos encontramos con que los gobernadores se quedaron sin un líder nato, vamos a decir así. Yo creo que Frigerio está peleando liderazgo todo el tiempo, digamos, que ese es el objetivo principal de ser gobernador de la provincia de Entre Ríos. Me parece que revisó o tiene una mirada, un balance de lo que pasó cuando él se sale del gobierno, pierde Cambiemos, pasa todo lo que pasó, digamos, y vuelve el justicialismo con el acuerdo de Fernández y de los Fernández, ¿no? Fernández, Alberto y Cristina.
Creo que el objetivo era ese, me parece recuperar centralidad en esa corriente nacional y jugar desde un lugar, desde ser el primer mandatario de una provincia como la provincia de Entre Ríos. Yo no sé si está quebrado por esto juntos. Me parece que fueron movimientos como bruscos en un corto periodo de tiempo. Entonces uno tiene la sensación de que todo se rompió, pero me parece que hay que ver qué pasa el 19. Va a depender bastante de eso, me parece, de ese resultado. Me parece que va a tener que ver con eso. Vamos a... hay una figura que ha pasado desapercibida, pero que me acuerdo que cuando se empezaron a presentar los candidatos, que incluso estaba ya la disputa entre Piaggio, Cresto y Val, a ver quién iba a ir, había una figura que estaba callada y que yo pensaba que iba a terminar apareciendo al final, porque era el único que le podía hacer una sombra equivalente a Frigerio para ganarle, y era Bailo. Bailo ministro, ¿no? Una persona que ya había tenido mucha fuerza dentro de Entre Ríos, que tenía buenos lazos con distintos sectores del peronismo y que encima tiene un lugar, una banca dentro del equipo de Massa. Que me resultó sorpresivo que no lo utilizaran a eso. Bailo ha hecho estos últimos años, su arte ha sido pasar un poco desapercibido. Parece que él ha jugado ahí. De hecho, ahí los diputados, parémonos acá en la esquina de la productora y le vamos preguntando a la gente si sabe qué cargo iba Bailo y de qué ganó, digamos. Y fue ahí en la lista, tuki, tranqui, jugando otro rol si querés, ahora a nivel nacional, con esa cuestión que se ha aglutinado alrededor de lo de Michel y ¿no? como segundo de Massa. Sí, es un dirigente histórico de un peronismo que resistió la irrupción del piaggismo y otros sectores que quisieron un poco convulsionar y actualizar al peronismo, digamos, provincial. Pero me parece que a mí no me sorprende. Al principio te acordás que se hablaba incluso de la primer fórmula que sonó, se hablaba fuerte de Strata. Sí. Había como un pico estaba todo lo de la ley de paridad, entonces se hablaba de, qué sé yo, que jugara un rol más protagónico Strata y demás, que al final no fue. Y se hablaba como una fórmula que podía ser Strata-Bailo, o Bailo-Strata, que tampoco fue. Me parece que si uno revisa los lugares, digamos, que ha venido ocupando Bailo, ahora está como ministro, ¿no?, de Agricultura, Ganadería y Pesca, pero antes fue secretario de la producción, del turismo y no sé qué más, era larguísimo ese nombre, sí. Y antes de legislador, y así, como que viene ocupando más un lugar de cargo de designación y de voy tranqui, y si necesitan un hombre, bueno, yo estoy acá, me llaman. Sí, sí. Que va jugándola desde ahí, digamos, más que quizás de protagonizar. Bueno, quizás, siempre hay estrategias también como esta es un as bajo la manga que tengo para más adelante. Y sobrevive, aún en los momentos de mayor confrontación dentro del justicialismo y demás, va haciendo ahí, me parece, va en esa corriente, ¿no? Se nos va el tiempo y quiero esta última parte de la entrevista abocarla a lo que ha significado también para Gualeguaychú el cambio de signo político, el ingreso de una figura dentro de todo nueva en la política, vamos a decirlo así, que es Davico, y la estructura que está acompañando a Davico, siendo que Nueva Generación es un partido chico que surgió de Pueblo de Grano, que surgió con él, y que ahora se encuentra como en la situación de Milei, con una estructura que ni siquiera le pertenece, que tiene personajes que realmente han tratado de ser alguien dentro de la política y que hoy aceptaron estar por lo bajo. ¿Cómo va a ser gobernar tantas cabezas que aspiran a más? Me pregunto yo. Bueno, qué sé yo. No podemos hacer futurismo, pero supongo que lo has visto eso. Yo siempre digo que para mí Gualeguaychú es como una corriente cálida rara, ¿viste? Una corriente extra, o sea... Viste que llueve en todos lados, pero acá no. Las grutas como las grutas para Río Negro. O sea, nosotros acá pasan cosas que si vos salís de nuestro ecosistema así, político y en general,
tenés que estar un rato largo tomándote una cerveza con alguien que no vive en Gualeguaychú para explicarle las cosas que pasan acá, ¿entendés? Por ahí cuando nos juntamos con colegas y charlamos, qué sé yo, nos hacemos ese chiste. Lo de Palito fue raro. Es rara la situación, fue rara la campaña, tiñó con todo, se garantizó así como una publicidad 24/7 donde solo estuviera su nombre debatiéndose en todos lados, llegaba o los no, medios o no, si sí, si no, si se podía o no. Me parece que es el resultado de la más increíble y absoluta especulación del Poder Judicial entrerriano en términos de crear. ¿Qué hizo el superior? Creó las condiciones para avalar su candidatura, o sea, creó el argumento con el cual finalmente definió avalar a Davico. ¿En qué sentido? En que cuando se presentaron las impugnaciones respecto de la precandidatura, digamos, antes de las PASO, la respuesta es, cuando sea candidato vemos. El chabón fue precandidato, sacó la cantidad de votos que sacó, entonces, bueno, no. Ahora es candidato, sacó todos estos votos. ¿Cómo le decimos a la gente que votó un candidato que no puede competir? Entonces ahora no podemos, entonces ahora aprobamos la candidatura. ¿Me explico? Es decir, sí. Creó la propia condición. Así fuera, hubiese sido en contra de la candidatura de Davico o siendo a favor, abrió un nuevo escenario para interpretar la ley electoral. Y me parece que van a pasar cosas y me parece que este caso va a ser un caso que va a tener repercusiones en otras elecciones futuras. Alguno va a citar cuando quiera discutir reelección en otros ámbitos incluso, como por ejemplo, me da la sensación, ¿no? Pues, provincia. Eso por un lado. Y por otro lado, fue una campaña donde no escuchamos debatir a los candidatos tampoco. No estuvo el debate, o sea, tal no cual. Escuchamos qué es lo que se había instalado ya el debate. Se viene más allá del agua potable, las obras, la unión con el privado, que son más eslogan que cosas, ¿viste? No sabemos mucho cómo va a ser. ¿Cómo va a ser la política social de Davico? No tengo ni idea. ¿Cómo va a ser la política cultural? No tengo ni idea. La del otro candidato que había polarizado, que es la de Martín Roberto, era continuar. Entonces vos tenías una idea porque era continuar o profundizar esta. Que tampoco había una idea clara hacia dónde iba. Yo nunca lo pude entrevistar. Por eso te digo, se definió todo, tomaron algunas definiciones comunicacionales así como raras. Yo nunca lo pude entrevistar en campaña, así que no te puedo decir lo que piensa, porque nunca lo pude escuchar, así decirme, mirá, Paola, esto que me decís, sí, esto, la verdad que nada que ver, nunca lo pude escuchar. Pero bueno, ¿cuál es la ciudad que se viene? No tengo ni idea. Creo que sí se tiene que abrir una ciudad con mayores consensos, me parece. Es que hay como sectores que han quedado fuera del diálogo en la construcción de comunidad y que esos sectores estaban pidiendo pista y que por eso Davico logró, me parece, aglutinar eso. A esos sectores que estaban pidiendo pista y pidiendo diálogo, más allá de los dirigentes políticos partidarios, ¿no? que integraron el espacio de Palito, que se sumaron después de Davico. Pero bueno, la verdad es que no tengo idea de qué ciudad se viene. Lo único que creo que es claro es que tanto Frigerio como en este caso en Gualeguaychú Davico, como pasa también en Concordia con la nueva figura que apareció, que también cambió de signo político. Menciono estas porque son las ciudades, porque en Concepción ganó Laurito, entonces en las ciudades en donde se hizo este cambio de signo político tienen el desafío garantizado de que tienen que mostrar una imagen distinta y que pueden... Sí, pero no comerse la curva también de creer que hay cosas... Porque, por ejemplo, lo primero que, cuando lo entrevistamos a Davico en la radio, lo primero que nos dijo fue: vamos a achicar la planta de contratados políticos, vamos a revisar, vamos a meter una auditoría, todo lo que sea control en el Estado. Me parece que no sobra. Siempre está bueno controlar para que funcione mejor. Pero lo de comerse la curva por ahí, que hay cosas que pertenecen en términos ideológicos al kirchnerismo y que no son... yo creo que hay un sector del peronismo que cuando la repite se la cree, pero los que no estamos en los extremos, en ninguno de esos extremos, y que no lejos de ser funcionales, lo que queremos es discutir cosas, tenemos como memoria de cuál es la punta del ovillo de esas cuestiones, digamos, ¿no? En materia de género, en materia de diversidad, en materia de ambiente, en materia, te puedo decir un montón de cosas, cultura.
la cantidad de gestores culturales que tiene esta ciudad, todo, sí, todo te lo dio el kirchnerismo. No, yo creo que el kirchnerismo pudo desarrollar cosas que tenían su germen. Las apuntaló o las usó de espada, pero que aporta las instituciones intermedias de esta ciudad, la gente común que tiene ideas y que quiere. Entonces yo creo que sí hay que ir a una ciudad con más diálogo, con los que estaban afuera de esa charla, digamos, comunitaria, puedan estar dentro y puedan aportar y se tomen decisiones en ese sentido. Pero pensar también que hay muchas de las cosas que hoy existen, que forman parte de cuestiones que tienen que ser, esto de que el que gana destruye lo anterior, ¿viste? O arranca de nuevo. Eso sería no comerse la curva, básicamente. Me parece que es peligroso en todos los estamentos, a nivel local, provincial, nacional. Pero bueno, requiere de una madurez política y de una sociedad que esté mirando más eso, una sociedad que esté preocupada si sus candidatos no debaten. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Me parece que a nosotros también nos cabe esa crítica como sociedad, como comunidad. Gracias, Paola, por haber estado. Gracias por la invitación. Paola Robles Duarte pasó por Territorio Político en esta primera parte del programa. Vamos a una tanda, ya volvemos. Nuestra cultura, nuestra gente, nuestro trabajo, nuestra historia, nuestra tierra. Todo eso que nos hace entrerrianos. Canal AED, de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. El canal entrerriano, donde está nuestra televisión. Hola, bienvenidos a Territorio Político. Queremos arrancar esta semana para poder informarlos, dar opinión, analizar el escenario político, económico y social, no solo de los argentinos. En este caso queremos ver también el escenario en el cual estamos insertos como argentinos a nivel mundial. Actualmente todos deben saber, aunque quizás no en mucho detalle, que en Medio Oriente se está librando un conflicto bélico bastante importante que ha crecido, en donde los actores que se han ido sumando han ido también en creciente y que se acoplan a otros tipos de conflictos, como es el de Rusia-Ucrania o como es, por ejemplo, la isla de Taiwán, en donde hay intereses encontrados entre las grandes potencias que nosotros conocemos, Estados Unidos, China, Rusia, y un escenario que afecta recursos naturales, afecta el comercio y afecta obviamente todo lo que es la economía mundial. Para charlar sobre esto y estar un poco más enterados de cómo está funcionando y en qué lugar nos estamos posicionando como argentinos, está hoy acompañándome Diego Laboceta en esta primera parte del programa. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Analista internacional. Como puntapié inicial,
vamos a centrarnos en lo que es Israel, Palestina y este conflicto en donde ya han aparecido también nuevos protagonistas, la declaración de guerra de Yemen a Israel, los cambios también de posturas que se han estado dando, porque antes era, hasta hace una semana o 2 semanas atrás, todos decían Israel la víctima, y hoy empezaron a cambiar también las posturas respecto a eso. Sí, claramente. Bueno, un nuevo eslabón en esta cadena de conflictos en Medio Oriente, ¿no? Desde el inicio ya del sionismo y toda la migración de Asia, básicamente de Europa hacia Palestina por parte del pueblo israelí para conformar su estado luego de la Segunda Guerra Mundial y todos los sucesos que todo el mundo comprende de por qué esa necesidad en su momento. Y bueno, en esta escalada la gran diferencia que se encuentra con el resto es que ya está lo que es fatal, el partido político que administra la Franja de Gaza, que tiene ya a Hamas por atrás, es cierta incumbencia de Hezbollah en términos de financiamiento y en términos de entregamiento de armamento para hacer el yihadismo revolucionario que ellos plantean para liberar su Palestina del Estado de Israel. Así que bueno, ahí eso es lo que te da la puerta a la posibilidad de una escalada. Entonces, como decías vos muy bien, ya en la parte tanto norte como sur, por parte de Yemen como por parte de Siria, podría venir ciertos ataques que complementarían todo este conflicto en la Franja de Gaza. Hoy justamente está llegando el canciller de los Estados Unidos, o secretario de Estado, como le llaman ellos, a la región para moderar básicamente la fuerza de ataque de esta incursión de Israel a la Franja de Gaza, que ya la ha comentado, y fue buscando esa legitimidad en la comunidad internacional para poder ir avanzando sobre posiciones estratégicas de Hamas y su lógica terrorista. Pero por otro lado, también uno de los líderes de Hezbollah en Siria también va a hacer una conferencia de prensa muy importante para contrarrestar la llegada del canciller de los Estados Unidos. Entonces empieza a escalar. Y, por lo menos en términos políticos, ¿no? Hay que ver si en términos militares. No creo que en el corto plazo ocurra, no estarían dadas las condiciones geopolíticas para eso, pero sí que la intifada siga siendo esa guerra de guerrilla permanente que vienen básicamente desde Yom Kippur a hoy, del año 67, las distintas facciones de los dos lados, la misma forma de manejarse unos y otros, con distintos momentos, distintas circunstancias. Hoy no es geopolíticamente la misma coyuntura que hace 15, 20 años atrás, y menos aún 40 y 60. Diego, cuando analizamos el escenario donde se está desenvolviendo todo esto, uno capaz no toma dimensión de lo pequeño que es el lugar del conflicto. Cuando hablamos de la Franja de Gaza, acá como argentinos tenemos dimensiones completamente distintas de lo que son nuestras provincias en relación a los países europeos. Imagínense lo que son las cuestiones en Medio Oriente. La Franja de Gaza tiene un tamaño que no sé si llega a ocupar el Gualeguaychú y La Roque juntos, y tienen 2 millones de personas ahí hacinadas. Y realmente es una cantidad enorme de gente para un espacio tan chico que no entra en la cabeza de nosotros en lo cotidiano. Y eso también implica pensar cómo puede ser que sea tan difícil el vínculo entre dos espacios tan pequeños. Bien, vamos a las escalas. La Franja de Gaza más o menos tiene unos 60 kilómetros de largo con una anchura de 15 kilómetros, más o menos. La salida del acceso sur tiene unos 12 kilómetros y en 60 kilómetros estamos llegando a Ceibas. O sea, en esta franja de Gualeguaychú-Ceibas, con la anchura del río hacia la ruta nacional, de acá a Ñanduaizá hay 20 kilómetros casi, sí. Hay 2 millones de personas sin infraestructura, y encima en 2005 Israel monta el muro que aísla, y básicamente lo que busca
es la no comercialización por parte de la Franja de Gaza de productos con el Estado de Israel y de esa forma limitar, y fomenta y profundiza este yihadismo montado a partir del 2005, a partir del 2004, luego de la muerte de Yasser Arafat, que era el líder natural. Entonces esa posición secular que tenía la OLP se empieza a romper, toma el poder de Fatah, Hamas, gana las internas, hizo mucho trabajo social, una posición nacionalista con un halo religioso, social, con lo cual en esta nueva perspectiva fue el crecimiento de legitimidad que tuvo dentro de la Franja de Gaza. Pero bueno, está claramente fomentado por los no recursos, que la comunidad internacional no puede llegar, para que esa zona no termine siendo una gran cárcel a cielo abierto. Sí, es curioso, y quizás nadie tiene una respuesta, pero sí, es curioso que los alimentos no lleguen, pero sí lleguen los materiales como para hacer bombas, por decirte, armamentos. Bueno, es muy curioso, ¿no? Eso está financiado. Como hablábamos antes, se sospecha mucho que sea Hezbollah quien está financiando todo ese rearmamiento y toda esa nueva estructura y sobre todo las técnicas que utilizaron ahora de combate, rompiendo el muro, entrando justo en Yom Kippur, lo mismo que pasó en el 67, 50 años después prácticamente, usando la misma estrategia. Bueno, toda esa logística, toda esa forma, todos esos datos de inteligencia, dónde ir a atacar, de qué manera, el secuestro para después hacer un intercambio de rehenes, y bueno, toda esa lógica militar, todo indicaría que Hezbollah está atrás de eso. Ahora, cuando Israel empieza a aplicar una respuesta frente a los ataques que había sufrido hace escasos días atrás, encontramos con que las respuestas son donde hay población civil, donde hay población, niños que han fallecido en cantidades que podrían impactarnos en los números, pero también en lo que significa que estén atacando lugares de población civil. ¿Cómo eso impacta también en la imagen de una Israel que supuestamente se veía víctima y de repente empieza a trabajar con una impronta que le quita esa legitimidad? Ese halo, ok. Claramente que van a abordar, como históricamente lo ven haciendo, grillando la zona, kilómetro cuadrado por kilómetro cuadrado, desembarcando y yendo. Lo que sí entienden el ejército israelí, que en estas circunstancias sí Hamas está mucho más preparado justamente por el financiamiento de Hezbollah. Con lo cual tienen que tener un abordaje mucho más fino, que si ellos no tuvieran la observación de la comunidad internacional no lo harían. Por eso está el canciller hoy en la zona de conflicto, para que esa forma de abordaje no se desvirtúe y escale. Entonces, para controlar, decir, bueno, hagan lo que tengan que hacer, pero miren que yo estoy acá observando. Tal cual, pero hay también una falla desde 1946 para acá, que es los territorios de Cisjordania y Jerusalén, que técnicamente no deberían pertenecer a Israel. Exactamente. Pero con las colonias que fueron colocando de a poco, fueron tomando terrenos que hoy en día tendrían que pertenecer quizás a Palestina. Entiendo bien. Exactamente. Frente a eso no hay reclamos internacionales, parece ser. Sí, claro. Es totalmente ilegal. El muro es ilegal. El muro también, claro. Totalmente ilegal. Por eso, o sea, como hablábamos al principio de la conversación, de los dos lados usaron esa lógica de intifada, de guerra de guerrilla, para tratar de posicionar públicamente uno y otro. Ahora hay nuevos, como hablábamos, hay nuevos escenarios entre medio de esta geopolítica, que no deja en Medio Oriente cerrado solamente la cuestión conflictiva, sino que viene Estados Unidos, como bien mencionó, Irán ya empezó a establecer postura frente a eso. También tenemos el conflicto Rusia-Ucrania, que no está demasiado lejos de esa zona. Y finalmente las grandes potencias, que también tienen sus conflictos propios, que son los territorios, como bien mencionaba al principio, de Taiwán,
como eje también y bueno, todos los arrecifes que se están militarizando del lado de China también para poder ganar terreno en ultramar. ¿Cómo ese escenario no está previendo o siendo el preludio de una especie de guerra mundial que nosotros estamos todavía sin lograr catalogarla? Bien, en términos de guerra tradicional, una tercera guerra mundial no va a ocurrir. No sería lo lógico que ocurra, no sería lo lógico que Irán se meta como Estado al conflicto, sino seguir vía Hezbollah, financiando la guerra de guerrilla. Eso sería mucho más inteligente que un abordaje abierto, porque eso le daría legitimidad a los demás actores para meterse, sobre todo en los Estados Unidos, y tomar posición y hacer protectorado. No hay que menospreciar tampoco los intereses de esos grandes jugadores en la zona. No, exactamente. Acá lo que hay que cuidar básicamente es por donde se inició todo este gran conflicto, que es por la parte saudí, que empieza a reconocer ciertos derechos de Israel y sobre la región, y buen comportamiento diplomático, reconocimiento mutuo de derechos, y ahí viene esta nueva intifada correspondiente. De ahí nace que Hezbollah empieza a fomentar, exactamente. Entonces, volviendo a la cuestión de estabilidad, lo que hay que proteger es eso, porque representa la zona más o menos un 15% de la producción mundial de crudo. Con lo cual, si ahí se recorta bastante la producción por conflictos, te empuja el precio, sobre todo por la inestabilidad. Ya está el precio alto, sí, 100 no está a dólares por ahí. 83 el Texas y 88 el Brent, que es el europeo. Pero sí, tuvo una subida de unos 60-80, te subió un tercio la energía. Con lo cual, si hay más inestabilidad en la región y hay incertidumbre, porque una guerra sabemos cuándo empieza, nunca cuándo termina, y a qué escala llega, entonces te escalaría eso y te generaría toda una inflación a nivel global, que es lo que está combatiendo Estados Unidos con mucho más éxito que los europeos. Que europeo tuvo todo este brote inflacionario luego del COVID en función de no tener más el gas barato ruso que entraba por Alemania. Básicamente le cortó el 85% de la producción de gas, y ahí tuvo que salir a buscar una alternativa de suministro de Europa, y la inflación la siguen teniendo alta. Sí, ahí fue una decisión de los mismos europeos, que para castigar a Rusia se terminaron autocastigando. Fue una movida medio, sí, no sé si bien pensada. Lo mal pensado estuvo en tener un gran proveedor, claro, un principal proveedor barato, unificado, y no estar distribuido. Ese es el gran error. El famoso gasoducto, el Nord Stream 1 y el 2, que estaba a punto de inaugurarse, que lo suspendieron. Pero todo el mundo suponía que el conflicto Ucrania-Rusia iba a ser corto, de una estrategia de shock, un acuerdo rápido, y no meter a Europa en guerra nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial, después de 70 años. Pero no ocurrió eso. De vuelta, sabemos cuándo empieza, no cómo termina, ni a qué escala llega. Entonces ahí se le complica a los europeos, más el volumen de deuda pública que tienen a nivel Unión, que es muy significativo. Bueno, muy bien. Vamos ahora en esta parte final de la entrevista a ubicarnos nosotros. ¿Cómo está impactando todo esto, todo este conflicto tan complejo, tan manchado por distintos lados y por distintas cuestiones de los actores que están involucrados? ¿Cómo está afectándonos a nosotros y quizás también a la región? Bien, en términos regionales no hay mucho cambio, y en términos comerciales no es una zona donde la Argentina particularmente exporte su principal producción agropecuaria. Así que no tiene gran incidencia en términos directos, pero en términos indirectos sí, porque venimos de algo totalmente disruptivo, como fue la pandemia, después guerra en Europa, y ahora este surgimiento de conflicto de foco en Medio Oriente, que en función de los ánimos de la guerra en Europa, ver si escala o no escala. Que escala a nadie le conviene, por eso están los protectorados hablando unos y otros para que no haya la excusa perfecta para que esto siga creciendo. El impacto entonces que nosotros actualmente tenemos es más que nada social y anímico, por una cuestión de la cantidad de gente que nosotros acá tenemos que comparten. Claro.
sus raíces con esas zonas. Sí, claro, nosotros tenemos una gran presencia. Por decir y volver en el tiempo, Israel hasta se pensó constituir en Argentina en su momento. Fue uno de los proyectos que estuvo en evaluación. Es decir, hay también acá dentro de Argentina un arraigo muy grande de ambas comunidades. Exactamente. Igual la postura que tomaron Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial fue respetar lo religioso en términos históricos, por eso estableció el Estado de Israel donde hoy está. ¿Sigue siendo un conflicto religioso eso? Es básicamente religioso. No, o sea, son conflictos como si fueran de bisnietos peleándose por cuestiones de que alguna vez tuvieron los bisabuelos, pero la base es religiosa. Son etnias distintas, unos son hebreos y otros son filisteos. Estamos hablando... Sí, sí, sí. Allá en el tiempo, de mucho tiempo, pasan primero por el protectorado del Imperio Otomano, cuando cae el imperio viene el protectorado británico, cuando cae el Imperio Británico por una intifada israelí, digamos. Más que israelí no sería semita, pero bueno, para no entrar en muy... tecnicismos. Tecnicismos filosóficos de los herederos de uno de los hijos de Noé para repopular el mundo después del gran diluvio. A uno de los hijos le tocó repoblar toda esa parte que se llama Sem, por eso viene la palabra semita. Entonces, bueno, para redondear y no irnos por la rama, sí, es básicamente religioso. A esto profundizado tantos años de conflicto que de los dos lados se va a entender el enojo porque el otro mata niños, mata ancianos, y de los dos lados, con esta guerra de guerrilla, entonces tenés los dos que tienen razón. Si vos lo analizás en términos contemporáneos, los dos tienen razón. Ahora tenés que... Tienen sus razones, claro, habría que negociar desarmar, es muy difícil. Sí, es realmente muy difícil esa negociación porque hay cuestiones pasionales. Sobre todo arraigadas también a los terrenos que están en conflicto. Sí, no es solamente una cuestión de palabras, sino también de espacios. De espacios físicos. O sea, son dos personas que se quieren sentar en la misma silla. Tal cual. Tal cual. Bueno, Diego, creo que ha sido bastante claro. Es un aspecto y un escenario muy difícil de comprender, sobre todo hasta por los nombres que llevan, que para nosotros no estamos muy habituados a pronunciarlos. Yo trato de evitarlos porque si no... pero sí, realmente es un escenario muy complicado y está bueno también tener espacios acá como para poder entenderlos, analizarlos nosotros y ver cómo nosotros estamos insertos en todo eso. Esa es la idea, tratar de codificar un poco y traerlo puntual para ir asociando y tratar de ir comprendiendo. Claro, y prever también hacia dónde se está moviendo todas esas fichas, porque también de eso va a depender en qué lugar nos vamos a posicionar a futuro. Sí, mientras no haya de ninguna de las dos partes, sobre todo por la fuerza real, poder militar del Estado de Israel, no haya una acción desmedida, siempre la Argentina va a tener una posición de conciliación vía los organismos internacionales, en este caso vía la Cruz Roja Internacional, que se articula toda la ayuda humanitaria, tratar de proteger a los niños y adultos mayores. Siempre la Argentina va a tener una posición de conciliación. Diego La Boceta pasó entonces por Territorio Político. Vamos a una pausa, enseguida regresamos.